Imágenes de relámpagos. ¿Puede un relámpago transferir una imagen del paisaje local a cuerpos y objetos? Esta cuestión fue debatida con toda seriedad por los científicos del siglo XIX y el tema recibió un nombre: queranografía. Sin embargo, el tema aún no se ha decidido. Kate y Davis, en su libro Taming of the Thunderbolts de 1969, dicen que en algunos casos las víctimas de rayos tienen marcas peculiares en sus cuerpos que dan lugar a historias increíbles de fotografías de rayo. Por otro lado, Frank W. Lane, en The Element Reich de 1945, dice: sin embargo, se me informa que hoy en día se ha establecido que los rayos no tienen propiedades fotográficas. El 17 de junio de 1896, dos trabajadores se refugiaban de una tormenta en una cabaña en el sur de Francia cuando un rayo cayó muy cerca de ellos, tirándolos al suelo. Una carta al Petit Marseille al día siguiente decía: el rayo le abrió las botas a un hombre y le arrancó los pantalones, pero además, como un tatuador que utiliza la fotografía, reprodujo admirablemente en el cuerpo del artesano la representación de un pino, un álamo y la manecilla de su reloj. En su libro Truenos y relámpagos de 1905, Camille Flammarion especuló si la cabaña podría haber actuado como una cámara estenopeica, con el flash determinando la exposición. Pero esto no se explica la selección de solo cier- pero esto no se explica la selección de solo ciertas imágenes de la escena circundante, ni la impresión de imágenes a través de la ropa del hombre. En 1861, el señor C. Tomlinson leyó un artículo sobre queranografía en la Asociación Británica de Manchester, que luego se resumió en el artículo Figuras de relámpagos de la Enciclopedia Inglesa. Mencionó a una niña que estaba de pie frente a una ventana durante una tormenta en 1853 y en cuyo cuerpo se encontró la imagen completa de un arce, iluminada fuera de la ventana por un destello brillante. En septiembre de 1825, un marinero sentado debajo del mástil del bergantín Buon Servo, amarrado en la bahía de Armiro, murió a causa de un rayo. Una cuerda le recorría la espalda desde el cuello hasta las caderas, y cerca de su ingle estaba grabada la imagen perfecta de la herradura clavada en el mástil sobre él. Lo más dramático de todo: un niño trepó un árbol para robar de un nido de pájaros. El árbol fue alcanzado por un rayo y el niño cayó al suelo, y en su pecho se veía la imagen del árbol con el pájaro y el nido en una rama apareciendo muy y en su pecho se veía la imagen del árbol con el pájaro y el nido en una rama apareciendo muy claramente. A ver, dice. Flammarion en la atmósfera habla de personas fijadas en un rígido cuadro de muerte por un rayo, a veces con una imagen de la escena local grabada en su piel. Esto, esta historia y otras 23 también se pueden encontrar en el Chambers Journal del 6 de julio de 1892. Otras colecciones fueron compiladas por Flammarion, Andrew Steinmetz y Henry F. Kretzer. Steinmetz, en su entusiasmo por una teoría que suene científica, ignora los detalles contradictorios y significativos de su propia evidencia y ve la explicación de las historias de imágenes de árboles en los cuerpos de las víctimas de rayos en los conocidos patrones dendríticos de las descargas eléctricas. Sin duda, los patrones de raíz o rama de las quemaduras radiantes dejadas por los rayos han dado lugar a muchas de estas historias, pero hay muchos otros incidentes que involucran imágenes bastante diferentes. Un detalle consistente que no se puede explicar fácilmente es la calidad realista de las imágenes en muchas fotografías de rayos. El propio Steinmetz menciona una imagen perfectamente grabada de una vaca en el cuerpo de una mujer que la estaba cuidando cuando fue alcanzada por un rayo.
Sunshine and Showers, de 1867. En 1895, Henry F. Kretzer publicó en privado una colección de informes sobre las travesuras de los rayos, extraídos de periódicos estadounidenses. H. F. Kretzer Lightning Record. Contenía joyas tan escandalosas como el rayo que arrancó el plateado de las espadas que colgaban de una pared, mientras que galvanizaba perfectamente a un gato que dormía en un sofá debajo. También se incluye la historia de dos hombres muertos por un rayo mientras se refugiaban bajo un árbol en Highland Park, Pensilvania, el 19 de julio de 1892. Al quitarle la ropa a uno de ellos, llamado Castle, el empresario de pompas fúnebres presenció una visión asombrosa. Sobre el pecho de Castle había una imagen fiel a la naturaleza. La hoja de roble marrón del otoño estaba ahí. Entrelazados entre el follaje había varios helechos. Estos también, con la excepción de que eran marrones. Eran tan naturales como su modelo. Tan simples eran las hojas y los helechos que incluso la vena más diminuta era perceptible. Eran unas 4 hojas, la escena se desvaneció en una mancha púrpura. Nos preguntamos si el fenómeno no podía ser más significativo de lo que cualquier explicación meramente mecanicista podría sugerir. Al recopilar datos para este libro, nos sorprende constantemente la coincidencia entre los fenómenos y sus imágenes, de modo que la similitud gráfica entre los rayos y los árboles que caen comienza a insinuar conexiones más simbólicas. Este tema se desarrolla más a fondo en nuestras secciones sobre imágenes espontáneas y coincidencias. Si miramos más allá de los intentos inadecuados del siglo XIX de racionalizar este fenómeno de la fotografía de rayos, la encontramos bien reconocida en todas las épocas. Cuando el Vesubio entró en erupción en 1660, los relámpagos que lo acompañaron fueron responsables de la aparición de cruces en las vestimentas de todo el reino de Nápoles. Isaac Casaubon en 1611 mencionó con toda sinceridad las imágenes de cruces que aparecieron en los cuerpos de una congregación en la Catedral de Wells durante una tormenta de verano en 1596. Un rayo cayó en la iglesia y aunque nadie resultó herido, la terrible violencia del trueno arrojó a muchos al suelo. Lo asombroso fue esto. Lo asombroso fue esto, que luego fue notado por muchos que encontraron las marcas de una cruz impresas en los cuerpos de quienes asistían al servicio divino. El reverendo G.S. Tiac describe este incidente en su obra Tradición y leyenda de la Iglesia inglesa de 1899, ci- citando a Casaubon. El propio obispo de Wells encontró la marca en él y otros fueron firmados en el hombro. El pecho, la espalda y otras partes. Flammarion añade que la esposa del obispo se encontraba entre quienes recibieron el estigma de la cruz. Otro incidente en el que aparecieron cruces en la ropa fue mencionado incluso antes por Joseph Grumpeck en Speculum Naturalis Coelestis de 1508. El especular El espectacular caso del rayo que cayó sobre el altar mayor de la iglesia de Saint-Sauveur en Ligny, Francia, el 18 de julio de 1689 está incluido por la mayoría de los enciclopedistas mencionados anteriormente. El padre Lamy, un sacerdote de un pueblo vecino, investigó tan pronto como tuvo noticia de los extraños efectos y publicó su informe en 1696 en un pequeño folleto que es un modelo de observación. Las cortinas que rodeaban el altar se desprendieron de sus anillos, pero sin romperlos ni desprenderlos de la barra de la cortina ni rasgar el mantel. Varios manteles del altar se quemaron en algunos lugares y el mantel principal se rasgó en una enorme rasgadura en forma de X. Como presenciaron las 50 personas presentes, una estatua de Cristo levitó y flotó en el aire con su soporte destrozado. Pero
Pero el incidente que despertó el mayor asombro y terror fue la aparición de unas letras extrañas en el mantel, pero el incidente que despertó el mayor asombro y terror fue la aparición de unas letras extrañas en el mantel del altar mayor. Descifradas cuando se restableció la calma, resultaron ser las palabras de un texto impreso que yacía boca abajo sobre el mantel, pero invertido y ampliado. Sin embargo, esta interpretación no hizo más que aumentar el horror cuando se descubrió que todas las palabras y frases sagradas faltaban en esta transcripción profana. Sin embargo, el padre Lamy estuvo a la altura de esto, viendo inmediatamente que las palabras omitidas eran las impresas en tinta roja en, en la tarjeta y que el rayo había transmitido solo la parte principal del texto impreso en tinta negra. Este caso fue reexaminado por Flammarion en Truenos y Relámpagos en 1905 y se encontró que era un informe factual. A ver, veamos la imagen. El patrón de ramificación que dejan los rayos explica algunas fotografías de rayos, pero no todas. Eso dice la imagen. Andrés, Andrés Poi, director del Observatorio Físico Meteorológico de La Habana, Cuba, publicó en 1861 su propia colección de historias de rayos. Este libro es muy raro y solo hemos visto referencias y citas de él en nuestras autoridades. Uno de los ejemplos de Poi ocurrió en San Vicente, Cuba, el 24 de julio de 1852, cuando se encontró la imagen de una choza de hojas de palma y sus alrededores grabada en algunas hojas secas. En Cibacoa, en la misma isla, en agosto de 1823, un rayo imprimió la imagen de un clavo doblado. Un rayo un rayo imprimió la imagen de un clavo doblado en el tronco de un árbol. Poe añade que se trataba de una copia exacta pero invertida de un clavo incrustado en una de las ramas superiores del árbol. Terminamos con un aspecto de nuestro tema que, hasta donde sabemos, nunca se ha investigado: la impresión de imágenes debajo de la piel. En 1812, en Combe Hay, Somerset, 6 ovejas murieron a causa de un rayo en los campos cerca de un bosque de robles y nogales. Como informó James Shaw en el Journal of the Meteorological Society en marzo de 1857, cuando se desollaron las ovejas facsímil de, se encontró un facsímil de parte del paisaje adyacente en el interior de las pieles. Imágenes que lloran y sangran. Las historias antiguas abundan en referencia a ídolos e imágenes que lloran, sudan y sangran, eventos que se tomaron como presagios significativos. Se registra, por ejemplo, que en la víspera de la principal expedición de conquista de Alejandro Magno, una estatua de madera de ciprés de Orfeo en Liberta, en, de Orfeo en Libestra, sudó profusamente durante varios días. El adivino Aristandro no se desconcertó, ofreció una interpretación favorable diciendo que era emblemática del trabajo que, que, lo, que los que los historiadores futuros y los poetas se esforzarían por celebrar las hazañas del monarca. De manera similar, antes del saqueo de Roma en 1527, se decía que una estatua de Cristo lloró tan copiosamente que los padres del monasterio donde se conservaba se dedicaban continuamente a limpiarle la cara. La misma tendencia lacrimógena se atribuyó a una estatua de mármol de Santa Lucía que lloró durante el asedio de Siracusa en Sicilia en 1719. Livio registra que una estatua de Apolo lloró una vez durante 3 días y 3 noches, y Ovidio habla del roble de la Dríade en Eresictón, que brotó un líquido carmesí parecido a la sangre cuando fue cortado sacrílegamente.
El adivino Aristandro no se desconcertó, ofreció una interpretación favorable diciendo: era emblemático del trabajo que los futuros historiadores y los poetas se esforzarían por celebrar las hazañas del monarca. De manera similar, antes del saqueo de Roma en 1527, se decía que una estatua de Cristo lloró tan copiosamente que los padres del monasterio donde se conservaba se dedicaban continuamente a limpiarle la cara. La misma tendencia lacrimógena se atribuyó a una estatua de mármol de Santa Lucía que lloró durante el asedio de Siracusa en Sicilia en 1719. Livio registra que una estatua de Apolo lloró una vez durante 3 días y 3 noches, y Ovidio habla del roble de la Dríade en Eresictón, del que brotó un líquido carmesí parecido a la sangre cuando fue cortado sacrílegamente. Todas esas viejas historias de sangrado y llantos por diversos objetos sagrados pueden parecer demasiado fantásticas para tomarlas en serio, y sin embargo el mismo fenómeno continúa hasta nuestros días. En noviembre de 1996, un rostro de Jesús del siglo XII, pintado en un pilar de mármol sobre su lugar de nacimiento tradicional en la iglesia de la Natividad de Belén, comenzó a guiñar el ojo y a llorar lágrimas color sangre. La primera en notarlo fue una mujer musulmana que limpiaba la iglesia, quien lo vio como la voluntad de Dios. Peregrinos y turistas convergieron en la iglesia y los llantos continuaron durante muchas semanas. Y, y las lágrimas continuaron durante muchas semanas. A veces eran tan profusos que se usaban hisopos de algodón para secar el ícono. La humedad los impregnaba de la fragancia más fantástica. Un testigo observó que las lágrimas del ojo de la imagen se detenían en su mejilla, junto a la nariz. El evento fue proclamado un milagro por el líder. El evento fue proclamado un milagro por el líder local de la Iglesia Ortodoxa griega, el padre Anastasios. Jesús llora porque el mundo no va bien, declaró. El llanto se había extendido. El, el llanto, de hecho, comenzó aproximadamente un mes después de un tiroteo entre tropas israelíes y la policía palestina que dejó 75 muertos. Pero los líderes católicos y armenios que comparten la Iglesia de la Natividad con los griegos advirtieron a sus líderes que fueran cautelosos. Un franciscano, el padre Michel, denunció el milagro como un engaño para impulsar el turismo. ¿Cómo es posible que vieran a Jesús llorando justo donde venden velas? Gritó cínicamente ante un grupo de periodistas. Esta, por supuesto, es la misma línea que usan los protestantes contra los milagros católicos. Nuestra piedad se dirige al fenómeno en sí, más que a las religiones cuyas imágenes parecen atraerlo. Algunos casos ocurren fuera de cualquier contexto religioso formal. Hace años un joven oyente llamó a un programa de radio en el que participábamos para contar cómo, la noche de la muerte de Jimi Hendrix, miró un póster del músico y vio gotas de agua corriendo por su rostro. Vamos a ver la imagen. En 1911, esta imagen de Cristo en una iglesia de Mirebeau, Francia, comenzó a sangrar por las heridas visibles de los estigmas.
Las pruebas realizadas en el Instituto Lister de Londres revelaron que la sangre pertenecía a un tipo humano poco común. Una razón por la que las autoridades eclesiásticas tienden a desconfiar de las estatuas que lloran y similares es que reconocen en ellas vestigios de superstición pagana, lo que implica que existieron antes de la época cristiana. Sin embargo, sin duda sirven, al menos temporalmente, como apoyo a la fe religiosa. En 1998, una mujer que esperaba un autobús en Salt Lake City, Utah, notó en un árbol sobre ella, en el tocón de una rama podada, un pequeño rostro de Jesús. Se erigieron una plataforma y una escalera para que la gente pudiera verlo de cerca. Cuando el rostro comenzó a exudar líquido, las lágrimas fueron recogidas piadosamente en copas y se erigió un santuario al pie del árbol. La administración municipal, mayoritariamente mormona, al principio no aprobó el culto e intentó suprimirlo, pero cambió de opinión cuando sus efectos se hicieron evidentes. Era un distrito pobre, habitado por hispanos católicos, con una tasa de criminalidad superior a la media. Pero el descubrimiento del árbol de Jesús provocó un resurgimiento católico. Pero el descubrimiento del árbol de Jesús provocó un resurgimiento religioso y una disminución de la delincuencia. Cuando John Mitchell lo visitó en agosto de 1998, el santuario estaba sembrado de flores y muy concurrido. El líquido aún fluía de la cara y al probarlo bien podría haberse identificado como lágrimas. El Sunday People, el 11 de enero de 1976, publicó un artículo sobre una imagen de madera de 300 años de antigüedad de Cristo en el pueblo brasileño de Porto das Caixas y las curaciones milagrosas atribuidas a la sangre que manaba periódicamente de sus heridas pintadas. Se decía que pruebas autorizadas habían confirmado que la sangre era real, aunque de una especie indeterminada. Más interesante para nosotros es el hecho de que, a pesar de las cuidadosas observaciones y exámenes desde la primera aparición de la sangre del sangrado, en 1968 el origen de los flujos permaneció sin detectar. En 1972, un crucifijo que sangraba de piedra caliza, perteneciente a la familia Pisi de Siracusa, Sicilia, atrajo a tantos peregrinos que la iglesia tuvo que advertir al público que, tuvo que advertir al público que esto no era un milagro reconocido, todavía. Gotas de sangre se formaron en el pecho de la estatuilla en el lugar tradicional de la herida de lanza de Cristo. Según el doctor S. Rodante, presidente de la Asociación de Médicos Católicos de la isla, citado en Fate, diciembre de 1972, la sangre se coaguló instantáneamente, mientras que las muestras tomadas a la familia Pisi, presumiblemente bajo la suposición de que podrían estar perpetuando un engaño con su propia sangre, reaccionaron normalmente en su reaccionaron con normalidad, mientras que las muestras tomadas a la familia Pizzi, presumiblemente bajo la suposición de que podrían estar perpetuando un engaño con su propia sangre, reaccionaron con normalidad. Reaccionaron de manera normal. Las imágenes sangrantes y que lloran, las imágenes que sangran y que lloran, suelen aparecer asociadas a otros sucesos extraños. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1920, todas las estatuas e imágenes religiosas de James Walsh, un devoto joven de 16 años, comenzaron a sangrar. Se alojaba en casa de Thomas Dwan en Templemore, condado de Tipperary, Irlanda. También se encontraron estatuas en la casa de la hermana de Dwan, la
la señora Maher. También se encontraron estatuas en la casa de la hermana de Duan, la señora Maher, sangrando tras la visita del joven. Durante los periodos durante los periodos de sangrado, los muebles y otros objetos de la casa de Duan se movían solos, siguiendo la mejor tradición poltergeist. En los meses siguientes, miles de personas presenciaron estas maravillas. Al principio, Duan y la señora Maher permitieron la entrada de pequeños grupos a sus casas, pero pronto la gran afluencia se volvió prohibitiva y comenzaron a colocar las estatuas en sus ventanas mientras las columnas de peregrinos desfilaban. Mientras las columnas de peregrinos desfilaban día y noche. A ver la imagen. La Virgen, la Virgen que llora de Siracusa, Sicilia, en 1953, cuyas lágrimas que fluían resultaron ser similares a las lágrimas humanas. Se redactaron numerosas declaraciones que daban testimonio del milagro, y el Tipperary Star rara vez aparecía sin algún nuevo relato de la familia de Templemore. Hubo otra manifestación interesante. En el suelo de tierra de la habitación de James Walsh, un hueco en forma de copa se llenaba constantemente de agua. Miles de peregrinos se llevaron cantidades, pero por mucho que se vaciara, el hueco siempre estaba lleno. No había señales de ningún manantial oculto. No había señales de ningún No había señales de ningún manantial oculto. El agua nunca se desbordaba, pero el agua suficiente para reponer el hueco aparecía tan misteriosamente como la sangre en las estatuas. A veces estas misteriosas apariciones a veces estas apariciones de estos líquidos adoptan una forma extraña. El Worcester Telegram de Illinois del 10 de mayo de 1970 informó que una sangre acuosa manaba del cuello, las manos y los pies del cuerpo de Santa Máxima en la iglesia de San Adrián de Chicago. Los, los huesos de Santa Máxima, de 1700 años de antigüedad, conservados en un ataúd de cristal, están encerrados en un cuerpo de cera que representa a una bella dama, pero los huesos de las manos y los pies están expuestos. Esto parece análogo a los llamados milagros de sangre asociados con muchos santos cuya sangre se ha encontrado fresca y aún capaz de fluir mucho después de su muerte y cuyos cuerpos permanecen incorruptos. El padre Herbert Thurston dedica varios capítulos a estos aspectos de la hagiografía en su obra Fenómenos físicos del misticismo de 1952. Un caso típico es el prodigio de sangre asociado con San Nicolás de Tolentino. En 1345, 40 años después de la muerte del santo, un hermano Lego cortó los brazos del cuerpo aún incorrupto del santo con la intención de llevarlos a Alemania. Al igual que el hachazo del roble de Ovidio, este acto sacrílego fue delatado por un torrente de sangre. Los brazos del santo fueron recuperados y consagrados en Tolentino en relicarios, y se dice que repiten su sangrado cada vez que amenaza algún desastre. Austin tenía algunas dudas sobre el relato de la amputación, pero añadió que no cabe duda razonable de que de, no cabe duda razonable de que de ambos brazos se producía una curiosa exudación de un fluido rojo descrito como sangre,
de vez en cuando durante los siglos XVI y XVII. En 1699 esta secreción parece haber continuado de forma bastante constante durante 4 meses. El riguroso crítico y autoridad en milagros, el Papa Benedicto XIV, aceptó la autenticidad de este fenómeno. A ver la imagen. Una estatua de yeso de Cristo, ahora en la iglesia de San Lucas, en Eddystone, Pensilvania, comenzó a sangrar en noviembre de 1975. Según el National Enquirer del 20 de enero de 1976, la sangre es humana, aunque de gran antigüedad. En contraste, la Iglesia ha desaprobado la forma en que el milagro de licuefacción de la sangre de San Genaro se ha interpretado popularmente como un signo de buena suerte para la ciudad de Nápoles. Cada año se supone que las ampollas que contienen partículas secas de la sangre del santo guardadas en la basílica de Santa Clara se vuelven líquidas y espumosas durante un tiempo durante los servicios del primer sábado de mayo y el 19 de septiembre. En las ocasiones en que el milagro falla, los napolitanos esperan fatalísticamente una calamidad. En 1976, los dos terremotos más violentos que jamás hayan sacudido Italia ocurrieron a pocos días de la festividad de San Genaro. Uno ocurrió en mayo, el sexto día después del fracaso del milagro. El otro en septiembre, durante la semana anterior a una licuefacción exitosa. Así que cada uno puede interpretar el presagio como quiera. El más antiguo registrado, la licuefacción más antigua registrada, tuvo lugar en 1329 y desde entonces se han hecho muchos intentos para explicar el fenómeno. Sir David Brewster, en Magia Natural, 1831, especula sobre compuestos que se fundirían a bajas temperaturas, de modo que la sangre espumearía por el calor de la mano que sostenía la ampolla. Otros investigadores han comprobado la autenticidad del fenómeno. La mayoría de los apologistas y críticos de los milagros tienden a argumentar eventos específicos de forma aislada. Ford y Thurston, por otro lado, sugirieron que el enigma solo puede comprenderse cuando el fenómeno se estudia en su conjunto y no desde una perspectiva puramente religiosa o escéptica. Ford, por supuesto, se refería a la teletransportación de líquidos y podríamos extender esto para incluir las bien documentadas y perpetuamente húmedas manchas de sangre que aparecen en casas embrujadas. A ver, acá. Veamos la imagen. La estatua que llora de la Virgen María, exhibida por el grupo devotamente católico Rosa Mística en Maasmechelen, Bélgica. Según la prensa contemporánea, la señora Teresa Taylor de Walker, Newcastle upon Tyne, estaba rezando ante su Virgen de yeso el 10 de octubre de 1955, cuando cerró el ojo izquierdo de la estatua. Estaba rezando ante su Virgen de yeso el 10 de octubre de 1955, cuando ella vio. Estaba rezando ante su Virgen. Estaba rezando ante su Virgen de yeso cuando vio que el ojo izquierdo de la estatua se abría y se formaba ahí una gota de humedad. Más tarde se dijo que los vecinos vieron un torrente de lágrimas. Otro caso inglés en nuestros archivos involucró un crucifijo de 45 centímetros, propiedad de Alfred Bolton de Walthamstow, Londres, del que se observó derramar lágrimas de al menos 30 ocasiones.
de al menos 30 en al menos 30 ocasiones entre mayo y julio de 1966. Un científico forense citado en News of the World el 24 de julio de 1966 dijo que estaba bastante desconcertado después de un examen exhaustivo de la estatuilla. En marzo de 1960, la señora Pagora Katsunis estaba rezando ante un retrato de la Virgen en su casa de Island Park, Nueva York. Creyó ver los ojos de María abiertos y lágrimas fluyendo. Su esposo también las vio y llamó al sacerdote de la iglesia de San Pablo, de la iglesia ortodoxa griega de San Pablo, en la cercana Hempstead. Cuando llegó, vio con sus propios ojos cómo se formaban lágrimas bajo el cristal y corrían hasta la parte inferior del marco donde desaparecían. Al relatar esta historia, el escritor en Grit, 26 de julio de 1970, se refiere a otros casos de imágenes con lágrimas. En 1953, varios íconos de la Virgen lloraron sangre en Italia, en Siracusa, lloraron sangre en Italia. En Siracusa el flujo duró 8 días y en Mesolombardo apareció sangre en la fotografía de un ícono publicada en un periódico. Estatuas que cobran vida. En Limpias, en el norte de España, en marzo de 1919, cientos de personas, muchas de ellas personas con educación científica, juraron haber visto ciertas imágenes de santos realizar milagros, salir de sus paneles, realizar acciones, etc. El psicólogo E. R. Hansch, quien analiza brevemente el caso en su Imaginería Eidética de 1930, intenta explicar esta y otras visiones en términos de imágenes eidéticas, imágenes retinianas complejas que persisten en la memoria visual y aparecen superpuestas a las imágenes visuales normales. El estudio más detallado de William A. Christian, Crucifijos en movimiento en la España moderna, de 1992, adopta un enfoque diferente, proporcionando una visión poco común de los contextos sociales y políticos de tan extraordinarios de tan extraordinarias creencias. La mayor parte de su investigación se centra específicamente en los acontecimientos de Limpias, donde los registros locales muestran que durante casi 2 semanas muchas personas vieron un crucifijo de tamaño natural en una iglesia expresando agonía, poniendo, poniendo los ojos en blanco, haciendo muecas y sudando. Christian también Christian también demuestra claramente que estas experiencias fueron en gran medida posibilitadas en ese momento por la misión de predicación de 9 días de 2 frailes capuchinos, que bien podrían haber sabido del fenómeno similar en Gandia, en el sureste de España, el año anterior, 1918. A ver qué dice la imagen. Una pintura de Jerome que muestra el momento en que Afrodita da vida a la estatua de Galatea. Aunque menos conocidos que otros eventos milagrosos en la historia de los fenómenos católicos modernos, Limpias está a la par con las grandes visiones posteriores a la Primera Guerra Mundial, como las de Lourdes, Pontmain, Knock y Fátima, e indudablemente influyó en la cultura popular de la creencia en tales posibilidades. Limpias fue rápidamente seguida por otras dos presenciaciones masivas de la agonía de Cristo en la cruz en ciudades españolas, en Piedrillera, 1920, y Melilla, en 1922, preparando el escenario, por así decirlo, para las visiones más recientes de vírgenes tambaleantes en Irlanda y vírgenes sangrantes en Italia. La idea de que las estatuas y las pinturas pueden cobrar vida propia tiene su primera expresión en las cosmogonías antiguas, en las que el creador insufla vida a las imágenes que ha creado de seres humanos y otras criaturas. En la mitología clásica, el legendario rey de Chipre, Pigmalión, se enamora y finalmente se casa con una estatua que cobra vida. En la epopeya galesa del siglo XI,
Mabinogion, el mago Mat, crea una esposa para el héroe. El, ma- el Mabi. En la epopeya galesa del siglo XI, Mabinogion. En la epopeya galesa del siglo XI, el Mabinogion, el mago Mat, crea una esposa para el héroe, Yeu mano, Yeu mano habilidosa, completamente con flores. Shakespeare juega con la idea en el final mágico de Un cuento de invierno, cuando una estatua de la reina muerta, Hermione, resulta ser la mujer viva y que respira. El poeta y hechicero Virgilio de Nápoles se ganó una gran reputación por animar estatuas, entre las maravillas que le atribuyeron Gervasio de Tilbury y otros cronistas medievales se encontraba la fabricación de una mosca de latón que ahuyentaba a otras moscas de la ciudad. También hizo un arquero de bronce que custodiaba un fuego perpetuo en los baños de la ciudad. El mismo arte era conocido por los magos medievales. A Herberto, Papa Silvestre II, Roberto Grosseteste, Alberto Magno y Robert Bacon se les atribuye la fabricación de cabezas parlantes de bronce que daban consejos y respondían a cualquier pregunta que se les hiciera. También se dice que Alberto Magno hizo un hombre de metal que llegó a ser tan locuaz que su alumno Tomás de Aquino finalmente lo hizo añicos. La cualidad arquetípica del acto primordial de la creación es evidente en su persistencia en el presente. Un ejemplo de esta comunidad es la antigua leyenda judía de la creación de un autómata mágico, el golem. Esta criatura era un hombre moldeado a partir de arcilla virgen y que cobraba vida mediante la inserción en su boca de una fórmula cabalística escrita en pergamino que contenía los nombres místicos de Dios. A veces la fórmula se escribía en la frente del monstruo. En la leyenda del golem, la criatura, como el monstruo de Frankenstein, se descontrola y destruye a su creador. Un patrón que se repite en historias similares de hombres artificiales de las culturas. El clásico taoísta Lie Tzu, de alrededor del 300 después de Cristo, relata una antigua historia de un hombre artificial enviado por un artesano a la corte del rey Mu de Chou. Capaz de bailar y cantar a voluntad, el autómata enfureció a Mu cuando comenzó a guiñarle el ojo y a llamarlo y a llamar concubinas reales. Temiendo por su vida, el inventor Yen Shi demostró al rey que no estaba vivo, mostrándole sus componentes hechos de cuero, madera, pegamento y laca. Steve Moore, escribiendo en Fortean Studies, número 1, en 1994, señala cierta evidencia de que la historia del lascivo androide de Yen Shi bien puede haber surgido originalmente el de la India en una obra budista temprana. Moore ofrece una valiosa evaluación de las leyendas relativas a las habilidades para fabricar autómatas del gran estratega militar chino del siglo III, Chu Ko Liang, a quien se le atribuye la creación de una manada de bueyes de madera y caballos voladores para transportar los suministros de su ejército. En un artículo en Flying Saucer Review, abril de 1976, Aimé Miquel se refiere a los numerosos registros de autómatas realistas en la antigüedad y sugiere que son evidencia de una civilización antigua tecnológicamente avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Ciertamente, cuanto más antiguo es el periodo, más se atribuyen las habilidades de sus artífices mágicas o de otro tipo. Según el Asclepio de Hermes Trimegisto, un libro de magia egipcia, ciertas estatuas en los templos egipcios estaban diseñadas y ubicadas de tal manera que en ciertas estaciones se animaban por las fuerzas cósmicas.
A finales del siglo XIX, el científico Sir Norman Lockyer comenzó a investigar esta antigua ciencia egipcia y descubrió que los templos estaban orientados de tal manera que la estatua en el corazón sagrado del templo recibía una vez al año los rayos del sol naciente o poniente o de algún otro cuerpo celeste. Veamos la imagen. Durante 3 días durante 3 días de septiembre Durante 3 días de septiembre de 1995, hindúes de todo el mundo creyeron que las estatuas de Ganesh, el hijo de Shiva con cabeza de elefante, bebían la leche que se les ofrecía en cucharas. La historia parece haber comenzado y a medida que las multitudes acudían a los templos más cercanos con leche y cucharas, el rumor se extendió por correo electrónico a las comunidades hindúes de otros países. En cuestión de días, el fenómeno se reportó en el sudeste asiático, Oriente Medio, Europa, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Si bien la mayoría de los escépticos descartaron la ingesta de leche como una acción capilar o absorción por parte de las estatuas huecas, observamos que se reportó el mismo fenómeno con estatuas de metal y pinturas cubiertas de vidrio. Antes de que el frenesí disminuyera, incluso oímos hablar de una estatua de la Virgen María en Malasia que hacía lo mismo. Por supuesto, con frecuencia se perpetraban fraudes piadosos, como los trucos utilizados en los templos antiguos para fomentar la fe entre los crédulos. El satírico griego Luciano, en el año 1000, en el año 155 después de Cristo, describió el asombro de los fieles en un templo de Hierápolis cuando una estatua de Apolo pareció levitar. De hecho, para su asombro, los sacerdotes la levantaron. Veamos la imagen. Una pintura de Edward Burne-Jones que muestra a San Juan Gualberto, fallecido en el año 1073, siendo abrazado durante su vigilia caballeresca por una figura de madera de tamaño natural de Cristo. Estas antiguas historias de estatuas vivientes pueden interpretarse como ejemplos tempranos de juguetes mecánicos, pero creemos que su importancia es mucho mayor. Los textos antiguos son imprecisos sobre lo que en terminología moderna llamaríamos la fuente de energía de tales autómatas. Lo que era claramente más importante era la forma en que la atención del oyente, lector o creyente se dirigía hacia la idea de que, de que lo nor- de que lo normalmente inerte podía, podía ser animado y luego controlado por el tacto o una orden hablada. La fuerza vital de tal autómata estaba estrechamente ligada a la de su creador, y de ahí que las cosas creadas por magia divina fueran las más milagrosas de todas. El catolicismo ha sido una fuente particularmente rica de historias asombrosas de historias asombrosas de íconos mágicos y estatuas. San Francisco de Asís fue aconsejado por el crucifijo en la iglesia de San Damián, que le habló y le encargó una misión. En 1609 y 1610 hubo dos apariciones en una iglesia en Chiavari, Italia, de un cuadro de la Virgen con el Niño, compuesto por estatuas móviles realistas. Según diversas fuentes, cuando los araucanos asaltaron la ciudad chilena de Concepción en 1600, una imagen de la Virgen salió de la iglesia para apedrear a los indígenas invasores desde un árbol con piedras y terrones de tierra. En 1906, maestros y alumnos de un colegio jesuita en Quito, Ecuador, vieron una estatua de la Virgen abrir los ojos y cambiar su expresión, y varias personas en la ciudad italiana de Asís vieron una estatua de Nuestra Señora de Asís moverse y sonreír en 1948. D. H. Rockcliffe menciona otros ejemplos italianos de imágenes que se mueven solas
en su The Psychology of the Occult de 1952, imágenes que se movieron en Campo Cabello en 1893, una estatua que movió su brazo y mano en Soriano, en Calabria, en 1870. Pinturas vistas moviendo sus ojos y derramando lágrimas en varias ocasiones en Rimini entre 1850 y 1905. El diccionario, el diccionario de milagros de Coban-Breuer, el diccionario de milagros de Coban-Breuer 1884 también tiene un conjunto de leyendas de crucifijos que sangran, se mueven y hablan. Veas imágenes que sangran. El fenómeno, el fenómeno aún se reporta hoy en día. La noche del 22 de julio de 1800 La noche del 22 de julio de 1985, dos mujeres que pasaban por la gruta de la Virgen María en Ballinspittle, en el condado de Cork, Irlanda, creyeron ver la estatua mecerse de un lado a otro. Según la crónica de Lionel Baird, la estatua móvil de Ballinspittle de 1986, en 15 días miles de personas se congregaban cada noche. Muchos presenciaron el balanceo, incluyendo algunos que inicialmente se mostraron escépticos. Para octubre se reportaron avistamientos similares en más de 40 santuarios de toda Irlanda. El más extremo fue el de 3 niños en Mount Melleray, en el condado de Waterford, quienes afirmaron que la Virgen bajó de su pedestal para decirles: Dios está muy enojado con el mundo. En la mayoría de los casos, las autoridades eclesiásticas no se comprometieron, afirmando que era probable que existiera una razón para tal reacción. La asociación entre visiones y animación y la relación entre visiones e imágenes animadas continúa con la historia de Catalin Labouré. Continúa en la historia de Catalina Labouré, quien experimentó una prolongada serie de visiones de la Virgen María en 1830. Cerca de la medianoche del 6 de junio de 1830, en el seminario parisino de las Hermanas de la Caridad, Catalina fue despertada por una voz. Un querubín rodeado de la luz la condujo a la capilla para encontrarse con la Virgen en persona. La entrevista duró 2 horas. Al comenzar, Catalina oyó un susurro de seda y levantó la vista para ver a una dama radiante y hermosa sentada en una silla en los escalones del altar al lado del Evangelio. Al igual que Santa Ana, al igual que Santa Ana, solo que no era el rostro de Santa Ana. La aparición había reproducido la pose y otros detalles de un retrato de Santa Ana que colgaba de otra parte del santuario. Catalina pensó que la visión era de Santa Ana y tuvo que ser amonestada 2 veces por sus inquisidores antes de que pudiera aceptar que estaba en presencia de la Virgen. Puede ser que Catalina sí tuviera una visión del retrato de Santa Ana al principio, pero que la experiencia pronto siguiera su propio curso inexorable. Su segunda visión ocurrió el 27 de noviembre, cuando vio un brillante cuadro tridimensional de la Virgen de pie sobre la esfera de la Tierra, coronada de estrellas y rodeada de una luz gloriosa. La iconografía clásica de la Virgen de la Inmaculada y rodeada de una luz gloriosa. Cuando vio un brillante cuadro tridimensional de la Virgen de pie sobre la esfera de la Tierra, coronada de estrellas y rodeada de una luz gloriosa. La iconografía clásica de la Virgen de la Inmaculada Concepción, tal como la formularon los pintores en la España del siglo XVII. La Virgen entonces se movió ligeramente
adoptando una pose distintiva. Toda la escena quedó enmarcada en un borde ovalado en el que aparecieron algunas palabras. Lentamente el cuadro comenzó a girar alrededor de su largo eje vertical y Catalina pudo ver en el reverso del óvalo los símbolos de los sagrados corazones de Jesús y María. La visión le ordenó a Catalina que organizara la acuñación de un medallón que reprodujera lo que acababa de ver. La medalla milagrosa se hizo tan popular que se distribuyeron millones. Bernadette Soubirous llevaba esta medalla el 11 de febrero de 1858, cuando experimentó por primera vez la aparición de la Virgen María en la Gruta de Lourdes. La historia se vuelve aún más interesante cuando observamos que, según el propio testimonio de Bernadette, durante su decimosexta visión, el 25 de marzo, la Virgen adoptó una pose mientras flotaba sobre el rosal. Bernadette reconoció la pose como la representada en su medallón. Esta fue la ocasión en la que la visión anunció: Soy la Inmaculada Concepción. Tanto Catalina como Bernadette fueron canonizadas más tarde y los detalles de sus visiones, junto con las de otras 6 personas, se pueden encontrar en Una mujer vestida de sol de 1961, editado por John L. Delany. A ver la imagen. Atraídas por los ru- Atraídos por los rumores sobre una estatua en movimiento, multitudes se reúnen ante el santuario de la Santísima Virgen María en Ballinspittle, condado de Cork, Irlanda, en agosto de 1985. Es interesante observar las similitudes en los relatos que tenemos de personas que han visto imágenes o estatuas cobrar vida. Se mencionan con frecuencia el brillo inquietante y la calidad antinatural de la luz en el momento de la visión, así como la inclinación de las figuras aparentemente animadas a adoptar poses formales y convencionales, como en un cuadro o un libro ilustrado. Estas descripciones nos recuerdan a las imágenes generadas holográficamente, que son convincentemente tridimensionales y contienen un grado limitado de movimiento. Esto se demostró claramente en Pontman cuando Catherine Labouré vio la parte posterior de su visión mientras giraba. Otro ejemplo importante es la extraña visión de masas en Knock, el condado de Knock, condado de, condado de Mayo, en, en este pequeño en este pequeño pueblo irlandés, el 21 de agosto de 1879, mucha gente vio un grupo de estatuas brillantes junto a la pared de la iglesia, donde en realidad no había espacio para tal cuadro. Tenía la forma de un cordero de pie sobre un altar rodeado por la Virgen, San José y un obispo. Mientras los testigos observaban durante una hora, la Virgen giró los brazos y los ojos al cielo en oración. San José se giró para mirarla y el obispo leyó una Biblia. Estaban a unos 60 centímetros en el aire y completamente redondas, como si hubiera, como si hubieran un cuerpo y una vida. Kevin McClure incluye muchos relatos de testigos presenciales de esta y otras visiones en su análisis de 1983. La evidencia de las visiones de la Virgen María. Un testigo informa haber podido leer la letra impresa en la Biblia del obispo, mientras que otro, postrándose a los pies de la Virgen, solo abrazó el espacio vacío y se preguntó por qué no podía sentir con mis manos lo que había visto clara y distintamente.